Bueno, vamos a ver un poco de ecuaciones diferenciales. Primero, mi idea era hacer un recorrido sobre todo el mundo de ecuaciones diferenciales, pero sin entrar demasiado, para que vean de que es todo un mundo interesante, muy amplio. Por un lado, siempre dividimos las cosas con sus características. Tenemos un tema que se llama ecuaciones diferenciales ordinarias, que nosotros vamos a llamar E2, y por otro lado, en derivadas parciales. Nosotros, una de las ordinarias, son las que, ecuaciones diferenciales son aquellas que aparece, la incógnita es una función, y esa función aparece derivada, ¿no? Por ejemplo, todas las ecuaciones diferenciales ordinarias son las que esas derivadas aparecen respecto de una única variable independiente. Por ejemplo, yo tengo mi función y, que es una función de x, mi variable independiente es x. Bueno, una ecuación diferencial es de este tipo. Tengo la derivada segunda respecto de x, menos la derivada primera respecto de x, más la función igual a 5x. El objetivo de esto es ver cuál es esa función y de x. Otro ejemplo de ecuación diferencial ordinaria tenemos esta función z, que es función de x y de y, es función de dos variables, pero la ecuación diferencial, que es la que está acá a la derecha, está descrita solamente con derivadas respecto de una variable, solamente respecto de x. La función es de x y de y. Entonces nosotros vamos a trabajar con ordinarias. ¿Cómo son las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales? También tenemos, ya de base, tenemos funciones que son de más de una variable, y las derivadas aparecen respecto de dos variables. Por ejemplo, ecuación de Laplace, que es la derivada segunda respecto de x más la derivada segunda respecto de y, igual 0. Esto quizá en electromagnetismo, en medio de enlace, quizá los que cursaron la vieron, por lo menos escucharon nombrar. Otra es la ecuación del calor, la ecuación de Fourier, que es de cómo, que muchas de estas ecuaciones lo que hacen es, todas en general, describen problemas de la física. Problemas de la física. El problema de la ecuación del calor era cómo se distribuía el calor sobre una varilla en función de la posición de la varilla, o sea, de la distancia y del tiempo. Entonces, para cada tiempo, cada longitud, para cada, digamos, diferencial de tiempo, diferencial de x de la varilla, te daba la temperatura en ese instante y en esa posición. O también, volviendo un poco a mecánica cuántica, lo que decía Maxi, la ecuación de Schrödinger es otro ejemplo de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Obviamente nosotros no vamos a trabajar con esto, vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Por qué? Porque son las que van a describir los sistemas con los que vamos a trabajar nosotros. Entonces, ya que estamos hablando de ecuaciones diferenciales ordinarias, nosotros, como vamos a trabajar con sistemas lineales, vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. ¿Cuáles son? Las que tienen esta forma. Son la derivada de respecto de mi función a Char, que es y, una derivada de orden n por una función, más la derivada de esa función de un orden menor por otra función de x, más la combinación lineal, digamos, de todas las derivadas de cada vez de orden menor por otra función de x. Estas son, digamos, esto lo que me implica que es una ecuación diferencial lineal. Por ejemplo, esta de acá abajo. Yo tengo la derivada tercera de y por una función, más la derivada primera de y por otra función, más la incógnita sin derivar por una constante, que también es una función. Y esto es igual a otra función. Esto es una ecuación diferencial ordinaria lineal. Por otro lado, hay no lineales, como esto. Yo acá tengo la derivada tercera de y al cuadrado. Esto ya me implica que no es lineal, porque estoy teniendo salidas elevadas al cuadrado. Eso ya me implica que no es lineal. Acá tengo la derivada primera por y, o sea, producto de mi salida por su derivada. Esto también implica que no es lineal. Y también la salida, o sea, y raíz cuadrada, una operación no lineal. Esto es obviamente no lineal. O otro ejemplo, esta de acá, que es la derivada segunda de mi salida, o sea, de y, igual a 1 más, o sea, una constante por la raíz de 1 más la derivada segunda al cuadrado. Esto es una ecuación diferencial que existe desde la realidad, que es la de la catenaria. Es la curva que traza una soga o una cadena que está sujeta por dos puntos solamente por el efecto de la gravedad. Entonces vos colgás una soga, dos puntos distintos que tienen una tensión y una densidad lineal, y bueno, la curva que traza está descrita por esta ecuación diferencial. O sea, estas cosas son de la vida cotidiana, un poco complicadas, pero tienen su tratamiento. En fin, como nosotros vamos a trabajar con sistemas LTI, o sea que son lineales, no vamos a trabajar con este tipo de ecuaciones. Vamos a trabajar con las más simples.
Y por último, como ya dije recién, como son LTI, el TI vendría de que son invariantes temporales. ¿Qué significa esto? Que todos los coeficientes que multiplican a las derivadas no van a ser funciones de x, ni de t, ni de la variable independiente, sino que van a ser constantes. Si fuese a coeficientes variables, sería lo que veníamos hablando antes, que vendría a ser como lo de variable temporal, tenemos las derivadas multiplicadas por la variable independiente, o funciones de la variable independiente, o a coeficientes constantes, que son las derivadas multiplicadas por constantes. En este caso 3, logaritmo de 2 y menos 3. Nosotros vamos a trabajar con coeficientes constantes, que son las que describen los sistemas LTI. Bien, entonces, para cerrar un poco, vamos a trabajar con sistemas de ecuaciones lineales, que los coeficientes no dependen de x, algo por este estilo. De acá queda marcar o definir qué es el orden de una ecuación diferencial. El orden de la ecuación diferencial viene dado precisamente por el orden de la derivada, por la derivada de mayor orden de la función. Si yo tengo una derivada de orden n, entonces mi ecuación diferencial es de orden n. Si yo tengo una derivada de orden 3, una derivada de orden 2 y una derivada de orden 1, mi ecuación diferencial va a ser de orden 3, porque es la de mayor orden. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales lineales a coeficiente constante de orden 1, que son estas de acá, tienen todas esta forma, y a lo sumo de orden 2, que tienen esta forma. No salen más de esto. Siempre son A y B son constantes, acá lambda es constante, y f de x, en ambos casos, es lo que nosotros llamamos excitación. Si esto es un sistema, si esto modela un sistema, y vendría a ser la salida del sistema, y x, f de x o f de t, va a ser la entrada del sistema, la excitación, mejor dicho. El resto, o sea, la ecuación diferencial en sí, las derivadas y las constantes, es el sistema. Es el tratamiento que hace el sistema a esa entrada. Y dependiendo de cada entrada, voy a tener una salida distinta. ¿Cómo se resuelven estas ecuaciones diferenciales? Esto es lo que ya viene a ser un poco más repaso. Supongamos que tenemos esta ecuación diferencial de acá, y la forma que usamos nosotros para resolver estas ecuaciones es proponer que mi solución, o sea, I de t, que es la solución del problema, es nuestra incógnita, lo que nosotros queremos hallar, está compuesta por una solución homogénea y una solución particular. Ambas son soluciones de la ecuación diferencial. Entonces, como ambas son soluciones, esta ecuación va a ser solución de la ecuación diferencial. ¿Cómo calculamos? O sea, nuestro objetivo es hallar primero I de t, y para eso la vamos a conformar por una I de h, una I homogénea y una I particular. ¿Cómo calculamos la solución homogénea? Se obtiene primero igualando la ecuación diferencial a 0. ¿No? Esta es mi ecuación diferencial de orden n, la igualamos a 0. Si tenía una excitación, no importa, la ignoramos y es 0. Supongamos que vamos a trabajar para una ecuación de primer orden. Acá a la derecha está la ecuación diferencial, que está igualada a f de t. Nosotros vamos a calcular la homogénea, entonces la igualamos a 0. Acá, ¿qué hacemos? Esto, bueno, es un caso de que podemos hacer variables separables, o sea, de separar todo lo que tenemos i por un lado y lo que tiene t por el otro. Por ejemplo, pasé el lambda más i para un lado, y después ahora ¿qué puedo hacer? Pasar este i homogénea para la izquierda y el t para la derecha. Ahora puedo integrar a ambos lados, y lo que me queda es que a la izquierda tengo el logaritmo de mi i homogénea, de mi solución homogénea, que es igual a esto, a menos lambda t más e, más una constante. Si yo despejo la i homogénea, me queda que es e a la menos lambda t más e, porque la inversa del logaritmo es la exponencial. Y bueno, si separo un poco acá para que me quede todo más lindo, puedo hacer e a la menos lambda t por e a la c, dividido el exponente, o sea, separo el exponente, y acá ya me queda la solución homogénea, que es k por e a la menos lambda t. ¿Nosotros vamos a tener que hacer esto siempre? No. Nosotros lo que vamos a hacer, cuando tengamos que resolver una ecuación, una EDO de primer orden, y tenemos que calcular la homogénea, vamos a partir de esta solución. K por e a la menos lambda t. O k por e a la lambda t, es lo mismo. Ahora van a ver por qué. Entonces, si nosotros queremos resolver esta ecuación diferencial, que es la derivada primera más 5i igual a f de t, estoy yendo rápido, pero pregunten. Cualquier cosa, preguntan. No hay drama. Tenemos esta ecuación diferencial y bueno, tenemos que calcular la solución homogénea. ¿Cómo hacemos? No vamos a hacer lo mismo de antes, sino lo que les dije antes. Vamos a proponer, esta sería la solución homogénea, o sea, la ecuación homogénea, en donde tengo diferencial i, pongo
I de H, que vendría a ser la solución homogénea, igual a 0, y propongo lo que habíamos descubierto en la diapositiva anterior, que las soluciones homogéneas tienen esta forma, K por L menos lambda T. Entonces, de ahora en más, si yo quiero calcular la solución homogénea de una ecuación diferencial de primer orden, lo que hago es, donde dice I de H, o donde tendría I, reemplazo por esto. Que esto es lo que yo propongo como solución. Y yo sé que esto va a cumplir. Entonces, me quedaría, en vez de diferencial D y diferencial T, me queda la derivada de I de H, que es K por L menos lambda T, que es algo que propuse yo, más 5 por mi I de H, mi homogénea, que lo que propongo, K por L menos lambda T. Y esto es igualado a 0. Resuelvo acá la derivada, me baja el menos lambda a salir para afuera, me queda menos lambda por K por L menos lambda T, más 5 por K por L menos lambda T igual a 0. De acá puedo sacar factor común todo esto, K por L menos lambda T, y me queda menos lambda más 5 igual a 0. Como dijimos antes, el K no es 0, porque venía dado de E a la algo, entonces esto no es 0. E a menos lambda T tampoco es 0, por más lambda que le pongas, nunca va a hacerse 0, entonces lo que se tiene que hacer 0 es el paréntesis. De acá resuelvo esto y me queda que lambda es igual a 5. Entonces yo ya sé cuál es la solución homogénea de mi ecuación diferencial. Y homogénea es K, una constante, que después veremos de qué trata esta constante K, por E a la menos, ya averiguo el lambda, o sea, E a la menos 5t. Esto va a ser la solución homogénea de mi ecuación diferencial. ¿Hasta acá alguna duda? No. Seguimos. No. Una pregunta. Bien. Sí. Esa suposición siempre se va a usar en ecuaciones diferenciales de primer orden, digamos. Ahora, después vemos de segundo orden, vamos a partir de lo mismo para segundo orden, ¿no? Vamos a hacer lo mismo de ahora, proponer una solución y ver qué pasa. Esta solución, digamos, esta propuesta, yo ya la vi, o sea, la vimos en la otra diapositiva, justificada, ¿no? Haciendo esa separación de variables, vemos que tiene forma de una solución posible, tiene forma de una exponencial por E a la algo. K por E a la algo tiene forma de solución. Eso es lo que vimos antes. Y ahora vemos cómo usamos esta solución, la propones como solución homogénea, resolvés la ecuación y te da que lambda es igual a 5 y eso va a ser solución. Para ecuaciones de segundo orden vamos a hacer lo mismo. Va a haber una diferencia, pero en principio proponemos lo mismo. Ok. Bien, ya tenemos la ecuación la solución homogénea, parte de la solución. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular la solución particular, nuestra I de P? Nosotros lo que vamos a hacer es proponer, siempre esto es proponer, antes propusimos K por E a la lambda T o K por E a la menos lambda T. Ahora vamos a proponer una función que sea similar o que tenga la misma forma, las mismas características que mi excitación, que f de t. ¿Qué quiere decir esto? Si f de t es una función polinómica, yo voy a proponer que I de p es una función polinómica. Por ejemplo, si yo digo que f de t es constante, mi I de p va a ser una constante. Y eso yo lo voy a proponer. Si mi f de t, que es dato, ¿no? Siempre f de t es a lo que es parte de tu ecuación diferencial. Si mi f de t es 3t, que es un polinomio de orden 1, yo propongo también un polinomio de orden 1 completo. O sea, a por t más b. Si tengo mi f de t, mi excitación, es un polinomio de orden 2, por ejemplo, t cuadrado más 3t, lo mismo, propongo un polinomio de orden 2, que es el orden más grande, completo. Completo es que estén todos los, el t cuadrado, el t y el t a la 0, digamos, la constante. Y, por ejemplo, un ejemplo muy similar, si tengo mi excitación es 2 por t cuadrado, mi solución particular va a ser también polinomio de orden 2 completo, a por t cuadrado más b por t más c. Entonces, estos son constantes a determinar. Si mi función, mi f de t, no es polinómica y es exponencial, ¿qué hago? Lo mismo, propongo algo que tiene la misma forma, es un exponencial. Por ejemplo, si es e a la menos 3t, propongo una constante por e a la menos 3t. Acá lo importante es que el exponente tiene que ser es el mismo. Si tu sistema es lineal, la solución va a ser un exponente de una exponencial con el mismo exponente. Menos 3t, menos 3t. Si tengo, acá en este caso, tengo mi f de t, es una exponencial más una polinómica. ¿Qué hago? Propongo las dos cosas. Propongo que mi solución va a ser una exponencial, a por e a la menos t, a por e a la menos t, más
una polinómica. ¿El polinomio es de orden 1? Bueno, pongo el polinomio completo de orden 1. Y por último, ¿qué pasa si mi f de t es una función trigonométrica? Bueno, mi particular es una combinación lineal de senos y cosenos, de la misma frecuencia, ¿no? Si mi f de t es 4 por coseno de 3t, voy a proponer un a por coseno de 3t más b por seno de 3t. Si mi f de t es 4 coseno de 3t más seno de t, o sea, tienen frecuencias distintas, te voy a proponer la solución completa. Una constante por el coseno de 3t, más otra constante por el coseno de 3t, por el seno, perdón, más lo mismo, constantes por coseno y seno, pero de t, la otra frecuencia. Bien, ¿y cómo averiguo estas constantes de la solución particular? Una vez que ya identifiqué qué forma tiene mi IDP, la reemplazo adentro de la EDO. Lo mismo que hice con la solución homogénea, que yo dije, bueno, mi solución homogénea tiene esta forma, lo reemplazo dentro de la EDO y veo que me da, acá hago lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo la misma ecuación diferencial de antes, con la excitación T. Si dijimos la excitación es T, es una solución, proponemos una I particular polinómica, polinomio completo, A por T más B, y listo. Esto lo reemplazo adentro de la EDO. Me va a quedar la derivada de I de P, o sea, de AT más B, más 5 por I particular, AT más B. Resuelvo esto, me va a quedar, de acá me sobrevive solamente el A, porque la derivada de la constante es 0, y del otro lado me queda todo, me queda 5AT más, B, más 5B. Entonces, ¿ahora qué hago? Para averiguar las constantes, yo tengo que igualar, o sea, lo de la izquierda tiene que ser igual a lo de la derecha. En caso particular, todo lo que tiene T a la izquierda tiene que ser igual a lo que tiene T a la derecha, y lo que no tiene T a la izquierda tiene que ser igual a lo que no tiene T a la derecha. Entonces, 5 por AT es igual a T, y A más 5B es igual a 0. Me queda este sistema de ecuaciones que prácticamente la primera sale sola. Yo de acá resuelvo cuánto vale A, tranquila, a ojo ya sale que A vale 1/5, porque 5 por 1/5 por T me da T, y una vez que tengo A, ya puedo calcular cuánto vale B. Y ahí yo ya tengo mi solución particular de ecuaciones, la solución de mi particular de mi ecuación diferencial, de mi EDO. T sobre 5, o sea, A por T, que es lo que puse acá, más B. Entonces, nosotros dijimos, ¿cómo resolvíamos esto? Solución homogénea más solución particular. Me quedo, la homogénea habíamos calculado que era esto, la particular calculamos que era esto otro, y lo juntamos. Entonces, yo tengo que mi solución a la ecuación diferencial esta de acá arriba es k por L menos 5t más la solución particular. ¿Terminamos acá? No. Falta algo, que es averiguar este k. ¿Cómo averiguamos este k? Bien, todas las ecuaciones diferenciales, y para resolverlas, necesitamos un dato más. Esto nos modela el sistema, ¿no? Pero nos falta saber en qué estado estaba el sistema cuando yo le puse esta entrada, ¿no? Yo le puse la entrada T, lo excité con T. Bueno, ¿cómo estaba el sistema en ese momento? A eso se le llama condiciones iniciales. Las condiciones iniciales nos dan precisamente información sobre un instante del fenómeno que estamos modelando. Generalmente, como se llaman condiciones iniciales, es que son las condiciones que está en el sistema en tiempo cero, justo cuando yo voy a aprender el sistema. Entonces, por ejemplo, ¿y cómo se expresan? Siempre se expresan como que la salida, en el instante inicial, o sea, en t igual 0, vale algo. En este caso vale 1. ¿Y cómo usamos esto para resolver la ecuación diferencial, para hallar el k? Fácil, como esto es i en t igual 0, lo que hacemos es reemplazar todo donde dice t, y le ponemos t igual 0. Entonces, ¿qué me queda? Que k por L menos 5 por 0, más 0 sobre 5, menos 1 sobre 25, todo esto es igual a mi condición inicial, a 1. De acá me sobrevive solamente el k, porque a la 0 es 1, esto se me va, y acá me queda menos 1 sobre 25. Resuelvo, me queda k menos 1 sobre 25 igual a 1. Listo, resuelvo fácil, y ahí ya tengo el k, que es 26 sobre 25. Otro tipo de condiciones iniciales, que son las que más trabajamos nosotros, que lo más normal, es que las condiciones iniciales sean nulas. ¿Qué significa que sean nulas? Que cuando yo prendí la máquina, cuando yo le excité al sistema, el sistema estaba apagado, no había salida, que es lo más normal. ¿Y eso cómo se describe? Que mi salida en tiempo igual 0 vale 0. Si yo calculo el k para estas condiciones iniciales, me da otro valor. O sea, siempre el k depende de las condiciones iniciales.
En este caso, el tratamiento es el mismo, es reemplazar donde dice t por 0 y resolver lo que te queda. Y lo igualás a lo que dice la ecuación diferencial. Ahí dice que para t0 es igual a 0. Entonces, k más 0 menos 1 sobre 25 es igual a 0. El k es 1 sobre 25. Y ahí ya tenemos... ¿Terminamos? Sí, ahora sí. La solución de la ecuación diferencial, por ejemplo, con condiciones iniciales nulas, esta que vimos acá, es la siguiente. Y de t, el k por el a menos 5t, el k es 1 sobre 25, más la solución particular que habíamos hallado. Y esto ya nos dice cómo es la salida de esa ecuación diferencial. ¿Cómo hacemos esto en MATLAB? En MATLAB hay dos funciones que son muy similares, lo único que difieren la una de la otra es la exactitud para calcular la ecuación diferencial, porque eso es un proceso de iteración, digamos. ¿Y cómo se usan? Tienen una complejidad, por así decirlo, que es lo que hay que hacer, que hay que usar, se hace en dos partes. Una parte es hacer una función que describa tu ecuación diferencial, y por otro lado, usar la función O de 45 u O de 23. ¿Cómo creamos la función que describe la ecuación diferencial? Bien, lo que hacemos es partir de nuestra ecuación diferencial que teníamos escrita y despejamos la derivada de mayor orden. En este caso es de orden 1, despejamos el diferencial y diferencial t, y nos queda menos 5 por i más t. Entonces, ¿qué hacemos en la ecuación diferencial? Siempre tienen esta forma, función devuelve diferencial i, este es el nombre de la función, y recibe t e i. ¿Y cómo tratamos con esto? ¿Cómo trabajamos con esto? Bien, por un lado definimos lo que es f de t, que es la excitación, en este caso era t, pero acá si es un coseno, acá le ponemos coseno, si es una constante, si es un escalón, ponemos un escalón. Esta, digamos, es la excitación. Y acá ponemos la ecuación diferencial despejada. Acá sería menos 5 por i más t, o sea, más f de t. Con esto nosotros ya ahora podemos ir al command window o hacer otro script, definir un vector de tiempo, definir las condiciones iniciales. Sí. ¿Dónde queda el diferencial de tiempo? ¿Qué diferencial de tiempo? No, MATLAB, se olvida, MATLAB no conoce diferenciales para trabajar con esto. Ahí te explico, sí, trabaja con diferencial de tiempo, pero acá lo que vos haces es describir la forma de la ecuación diferencial. El diferencial de tiempo, ahora te lo explico, justo es lo que venía después. Estamos en el command window o en otro script, hacemos el vector de tiempo, ponemos las condiciones iniciales, en este caso nulas, tenemos una sola condición inicial que es nula, y bueno, el ODE, en el caso de 23 o de 45 es lo mismo, me devuelve un vector de tiempo y la salida, ¿no? La salida es realmente lo que yo quiero buscar. ¿Qué hay que pasarle? Hay que pasarle un puntero a la función, que suena loco, pero lo único que hay que hacer es arroba, y la función que definimos, esta función O de 1 le puse, pues es una función de primer orden, nada más, no hay que hacer ninguna, no es como un puntero a función de info 1, solamente se le pone este nombre. Pero bueno, se le pasa la función con una arroba adelante, el vector de tiempo y las condiciones iniciales. El diferencial de tiempo lo saca del vector de tiempo que vos le pases. Esto, lo que hace ODE es, si vos le pasás un vector de tiempo, va a evaluar tu ecuación diferencial para todo ese vector de tiempo. Entonces el diferencial lo saca él de ahí adentro. Él hace digamos, el índice 2 del vector de tiempo menos el índice 1, le da el diferencial de tiempo. Y él ahí ya lo saca solo, digamos. No obstante, ojo, sí, digamos que es cierto, lo que en realidad hace el ODE es, porque digamos, se puede dar, digamos, toda una teoría respecto de cómo MATLAB resuelve una ecuación diferencial, porque, digamos, acá lo que le estamos dando es la estructura de la ecuación, y hay todo un sistema iterativo, digamos, utiliza integradores, digamos, que le permiten hacer la resolución. No nos vamos a meter en eso, digamos, un método que se llama run ejecuta, es la manera en la que el tipo, vamos a ver un poquito de eso cuando discreticemos sistemas, ¿sí? Pero es una manera de discretizar la ecuación diferencial y resolverla de manera incremental. Entonces MATLAB lo que va haciendo es, en realidad el DT lo elige él, ¿no? O sea, vamos a ponerle género masculino a MATLAB. Lo elige él, digamos, él define según cómo se van dando las soluciones que DT usa, que es muchísimo menor al que solemos poner nosotros. Y después es como dice Andy, o sea, si uno le pasa los valores a partir de los cuales quiere evaluar, bueno, sobre la solución general, evaluada a un DT ínfimo, MATLAB devuelve
los correspondientes a los que uno le pide, digamos. Y ahí genera, digamos, la solución. Pero en realidad, digamos, se corta solo en eso. O sea, el DT lo va definiendo según cómo va. Hay soluciones que están mejor condicionadas que otras. Bueno, en fin, no importa eso. Nosotros, por lo general, las ecuaciones que utilizamos, digamos, son estables, así que no hay problema. Pero el hecho que definamos el T es solo a los efectos de que MATLAB devuelva parte de una solución que él calcula siempre. Digamos. O sea, el sistema calcula la solución para todos los valores de T que pueda. Y después los devuelve para los valores discretizados que uno le pasa. Bien. Una pregunta. Sí. ¿Por qué puso f de t igual t y no puso directamente t abajo? Para dejarlo, justamente te iba a decir eso después. Es lo mismo, es para reemplazar, o sea, si yo quiero, no sé, la verdad, me gustó, porque si quiero cambiar solamente la entrada, lo cambio solamente acá, cambio dice f de t igual algo, y después obviamente se reemplaza solo, porque es lo mismo lo que dice acá, o sea, f de t vale t. Pero si yo quiero cambiar solamente la entrada, quiero excitar para una entrada distinta, le cambio solamente acá donde dice f de t, en vez de escribir acá, escribo solamente donde dice f de t, pero es lo mismo, no cambian nada. Sí, a veces uno Joder. incluso utiliza funciones que están por fuera, que definen la entrada. Y hay un detalle, digamos, que uno puede utilizar. A veces uno tiene la definición matemática de la función y entonces puede poner un escalón, un delta, una rampa. Y a veces tiene una señal que quiere colocar como entrada, pero que no puede definirla matemáticamente. Entonces MATLAB tiene una manera que permite, digamos, generar una función en donde uno le pase el tiempo y MATLAB devuelva ese valor correspondiente. ¿Sí? O directamente uno puede ir al vector, pero acá lo que hay que pasar, lo que pide el ODE es una función a partir de la cual uno le pase el tiempo y devuelva el valor. Así que hay distintas maneras de hacerlo. Valdi lo hizo por una cuestión de orden y se suele hacer así. A veces está afuera, a veces está adentro, se separa la función de entrada y uno después va haciendo los cambios y no interviene sobre la estructura de la ecuación diferencial, porque a veces si le cambias un signo de más, hiciste lío. ¿O de 45 y 23 es exactamente lo mismo? Sí, es lo mismo, porque son métodos de integración, o sea, es el orden de lo que se llama método de resolución por runge-kutta, ¿sí? El O de 23 utiliza un runge-kutta de segundo o tercer orden, y el O de 45 un método de runge-kutta, lo pueden buscar, o le podemos dar algún apunte sobre eso, utiliza un método de cuarto o quinto orden. Tiene que ver, como decía Andy, con la precisión, con la cual acuérdense que esto es se hace una discretización de la ecuación diferencial, y uno obtiene, digamos, los valores, obtiene valores aproximados, muy, muy exactos, pero aproximados al fin, digamos, se está discretizando todo, según el método que uno utilice, pero si uno tiene un T fino, digamos, o sea, prácticamente no se ven diferencias, así que pueden utilizar cualquiera. Una pregunta. Sí. ¿Los argumentos que le damos a la función que nacemos nosotros tienen que seguir sí o sí ese orden o es arbitrario? ¿Esta de acá? Sí, o sea, T, I tiene que ser No. o puede ser que... Yo creo que no estoy seguro, pero creo que tiene que ser T, I. Porque, Ok. no sé, ¿vos, Leandro? No, sí, tienen que seguir ese orden porque la ejecuta O de 23, Claro, la llama él. O sea, los parámetros estos TI se los va a pasar el O de 23. O sea, vos Claro. acá no le pasás, cuando vos la llamás, no le estás pasando, fíjate, en arroba función O de 1, no le estoy pasando ningún parámetro. O de 23 le va a pasar los parámetros solo. Entonces, él seguramente dice, bueno, el primer parámetro que le voy a pasar es el tiempo y el otro es el I. El I es con el que va a hacer la ecuación diferencial. Listo. Claro, Por si eso ustedes tiene ponen, esos... cuando la utilicemos, o si lo quieren hacer la prueba ahora, obviamente esto queda y digamos que lo pueden probar. Si le ponen un breakpoint a la línea 5, ¿sí? Como para hacer un debugging, van a ver que la función O de 23 entra a la función esta, que se llama diferencial I, para cada valor discretizado de T que le conviene. Entonces van a ver que arranca con T igual a 0, después va a empezar con T igual a 10 a la menos 22, por ejemplo, y así, según lo que vaya viendo, y va calculando de a pasitos la solución. No van a obtener una función, lo que van a obtener es las muestras que corresponden a la solución, que es lo que les va a mostrar Andy ahora. ¿Sí? O sea, MATLAB trabaja de esa manera, si bien podríamos hacer algo con el Symbolic, en la mayoría de los casos, uno no termina obteniendo expresiones matemáticas de las soluciones, sino que calcula
las soluciones a través de sus muestras, ¿sí? Cuando uno trabaja en términos reales, porque no tenemos descriptores matemáticos de todo. Pero bueno, eso es otra discusión. Claro, acá el O de 23, el I, no me va a devolver esto que tengo acá arriba, re lindo, que es una exponencial, un T y esto. No, me va a dar los puntos que son solución, o sea, me va a dar la curva. Y es la curva que es solución del ODE. No me da la expresión matemática. No Por te da eso- una familia de curvas. No, te da la curva que Sí, con las satisface condiciones tu ecuación exactamente. Claro, Que porque ahí le pones la satisface- condición inicial, entonces selecciona claro. una. Acá CI es la condición inicial. O sea, la de la familia de curvas venía por el K. ¿Se acuerdan de la homogénea que era K por E a la A menos 5T? Sí. El K me indica que son todas una familia de curvas que cumplen con eso. En particular, cuando yo tengo tengo una condición inicial, ya no tengo una familia de curvas, es una sola la que me va a satisfacer la ecuación diferencial. Y ahí es cuando averiguas el K. Entonces, la condición inicial se la pasás acá, como tercer parámetro. Entonces ya sabe que es con condiciones iniciales nulas. Para determinar, entonces, con esto, con O de 23, arroba la función, el vector de tiempo y la condición inicial, ya me da la solución, que es I. Ahora, ¿cómo verifico yo que lo que hice a mano, o sea, esto, que está acá arriba, el cuadrado en rojo, es solución? Está bien. Lo que hago es, agarro y la escribo. Digo que I analítica, o sea, la obtenida analíticamente, es lo que yo escribí. Y después ploteo una arriba de la otra, como hicimos con Maxi recién. Ploteo una, digamos, en línea llena, que va a ser la del ODE, es T e I, y la otra es la analítica y la pongo como línea punteada. Entonces, graficamos, este es un gráfico horrible como los que no tienen que hacer, no tiene título, no tiene nada, tiene el legend a lo sumo, y vemos que cumple, o sea, lo que MATLAB resolvió, que es la azul, la que está como ODE, coincide con lo que nosotros describimos analíticamente. Lo que llegamos analíticamente, resolviendo la ecuación diferencial, está bien, es lo mismo que obtuvo MATLAB. ¿Te parece, Leandro, si seguimos con segundo orden o lo dejamos para la próxima? Si no, sigo. No, si queréis lo cerramos, ¿no? ¿No te parece? Y ya cerramos quieran. todo lo que es primer y segundo orden, Dale. y de último hacemos un repasito a la próxima. Dale, espera que quiero... El perro del vecino. Ahora sí, seguimos. ¿Cómo hacemos con el de segundo orden? Bien, en segundo orden tenemos derivada segunda. La forma más completa de una ecuación diferencial de segundo orden es esta. Tenemos la derivada segunda, más una constante por la derivada primera, más otra constante por la función sin derivar. Igual a nuestra excitación, f de t o x de t, como queramos llamarlo. Es una función del tiempo. Bueno, ¿qué hacemos? En principio, como antes se habían preguntado, se habían anticipado, lo que vamos a hacer es proponer una solución similar a la de la orden de la solución homogénea de la CEDO de primer orden. Vamos a separar la solución como una solución homogénea y una solución particular, y en el caso de la particular va a ser lo mismo de antes. O sea, según lo que tengamos como f de t, vamos a proponer nuestra solución particular y después la vamos a reemplazar adentro de nuestra ecuación diferencial para ver esas constantes que hacen falta. Eso es tal cual hicimos con la solución homogénea. Con la de primer orden. ¿Cómo hacemos para calcular la solución homogénea? Ahora sí, proponemos una solución que es similar a la de la homogénea de primer orden, ¿no? Habíamos dicho que era k por e a la lambda t, con k distinto de 0. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos esta solución que nosotros proponemos y la reemplazamos adentro de la de 2. Si hacemos esto, nos va a quedar que es la derivada segunda respecto de t de lo que yo propongo, k por e a la lambda t, más a por la derivada primera de k por e a la menos lambda t, más b por lo que yo propongo sin derivar, es igual a 0. Es igual a 0 porque estoy calculando la homogénea. Esto en realidad te va igualado a una entrada, a una excitación. Entonces, si yo derivo, me queda, a derivar solamente esto, me queda el lambda cuadrado, sale para afuera, por lo mismo que tenía antes, más a por un lambda a la 1, por k por e a la lambda t, más b por k por e a la lambda t. Acá no derivamos nada, quedó todo tal cual. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Reagrupamos todo lo que tiene k por e a la lambda t, lo reagrupamos por un lado. Y dejamos después por el otro, o sea, sacamos factor común k por e a la lambda t. Como ya dijimos, y esto
todo esto es igual a 0. Como dijimos antes, k era distinto de 0, e a la lambda t nunca puede ser 0 porque es una exponencial, entonces todo lo que está acá adentro tiene que ser igual a 0. Nosotros lo que tenemos que averiguar acá es el lambda. ¿Cuánto valen los lambda? Que son las soluciones homogéneas, ¿no? E a la lambda t es la solución homogénea. Bien, cuando yo resuelvo esto, que es igual a 0, voy a tener varias posibilidades. ¿Cuáles son esas posibilidades? Una es que bueno, yo voy a tener todos lambdas, ¿no? Porque es una ecuación cuadrática. Una posibilidad es que ambos lambdas sean reales y distintos, uno que valgan 3 y 8, o menos 5 y pi. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que los lambdas sean reales pero sean el mismo, o sea que lambda 1 y lambda 2 sea igual. Y la tercera posibilidad es que los lambdas sean complejos. En especial son complejos conjugados. Si son complejos, son complejos conjugados. O sea, tengo lambda 1 es A más JB y lambda 2 es A menos JB. No sé si se acuerdan lo que es complejo conjugado, es que la parte real es la misma y la parte imaginaria es opuesta. Entonces, ¿cómo terminamos con esto? Si nosotros nos dieron que las raíces son reales y distintas, nuestra solución homogénea es la más simple, es una constante por e a una de las lambdas, por t, más la otra constante por e al otro lambda t. Si las raíces son iguales, lo que voy a tener es una constante por e a la lambda t, más, acá no puedo tener otra constante por e a la lambda t, porque sería el mismo espacio, la misma solución que la primera. Entonces, ¿qué se hace? Se pone, la solución es k por e a la lambda t, más k2 por t a la lambda t. Esto es solución en el caso de tener raíces reales iguales. Y por último, ¿qué pasa si son raíces complejas conjugadas? Acá cambia un poco la situación, parece un poco más complicado, pero lo que se hace es proponer que tu solución homogénea es e a at, a es la parte real, y ahí sí, una combinación lineal de cosenos y senos y cosenos de bt. La frecuencia es b es la parte imaginaria. Entonces me queda e a la at, o sea, e a la parte real por t, más k1 por la parte imaginaria de t, coseno de la parte imaginaria de t, más k2 por seno de la parte imaginaria de t. Y bien, ahora ya casi estamos, ya tenemos cómo son las soluciones homogéneas y cómo son las soluciones particulares, que era lo mismo que habíamos hecho con las de primer orden. Entonces, por ejemplo, si nosotros ya calculamos una ecuación diferencial, ¿no? Calculamos la solución homogénea, que nos dio lambda 1 igual menos 3 y lambda 2 igual menos 10. Y la solución particular nos dio 5, porque era una constante. Tenemos algo de esta forma. Bien, ahora, a diferencia del primer orden, nos falta, acá tenemos dos constantes para determinar, K1 y K2. En el primer orden siempre teníamos una sola, que era K, y lo hacíamos con las condiciones iniciales. Teníamos una condición inicial. Pero ahora, acá tenemos dos constantes. Entonces lo que nosotros necesitamos son dos condiciones iniciales. Y estas condiciones iniciales, ¿cómo son? Bueno, una es sobre la salida, una condición inicial es sobre I de t, y la otra condición inicial es sobre la derivada. Por necesitas información ahora de la salida en ese momento y la derivada de la salida en ese momento. Si fuesen condiciones iniciales nulas, o sea que en tiempo cero son cero. Entonces, tanto la salida en tiempo cero es 0, y la derivada de la salida en tiempo cero es 0. Entonces, si ahora yo quiero averiguar estas constantes, K1 y K2, hago lo mismo que hicimos con la de primer orden. Yo sé que en tiempo cero esto es igual a 0. Entonces reemplazo K1 por E a la menos 3t, o sea, K1 por E a la 0, más K2 por E a la 0, más 5 es igual a 0. Esto por un lado. Entonces yo acá ya tengo que K1 más K2 más 5 es igual a 0. Y por otro lado, si yo derivo primero y después igualo a 0, reemplazando t igual a 0, me queda menos 3, sale para afuera, entonces me queda menos 3K1 por E a la 0, menos 10K2, porque el menos 10 sale para afuera, por E a la 0 igual a 0, la derivada de 5 es 0, se me va, y es igual a 0. Entonces yo de acá ya tengo un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas. De acá por reemplazo, o sea, hago el método que quiera para sustitución o restar uno con otro para ver cuánto es la K1 y K2, y por reemplazo, y me queda K1 es menos 50 sobre 7 y K2 es 15 sobre 7. Entonces ahora yo, hay uno en el chat. Perdón, que estoy leyendo.
el chat. No, seguimos, después aclaramos al dale. final si querés. Dale. Entonces, ya tengo K1, K2, la solución homogénea y la solución particular. ¿Cómo hacemos para meter esto en MATLAB? Acá en MATLAB se complica un poco la situación porque todas las funciones estas, o de 23 y o de 45, no saben calcular ecuaciones diferenciales de orden mayor que 1, ¿no? Lo que hacen, los que sí son muy buenos, son para resolver ecuaciones diferenciales de orden 1 y sistemas de ecuaciones diferenciales de orden 1. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar nuestra ecuación diferencial de orden n en n ecuaciones diferenciales de orden 1. Esto no se lo tienen que aprender, esto es cómo se trabaja y van a ver que en realidad es una formulita. Entonces, si yo tenía una ecuación diferencial de orden n, lo que vamos a hacer es tener n ecuaciones de orden 1. Si se fijan, acá tengo una derivada prima igual a algo, y son todas ecuaciones de orden 1, son i', son todas i'. Entonces, en el ejemplo de un segundo orden genérico, que tenemos una a por i segunda, más una b por i', más c por i, un segundo orden completo, ¿qué hacemos? Primero despejamos, esto es igual a las de primer orden, despejamos la derivada de mayor orden, ¿no? Entonces despejamos, el i segunda tiene que quedar solito, incluso sin el a. Entonces, ¿qué hacemos? Esto pasa restando, y el a pasa dividiendo todo. Entonces me queda menos b sobre a por i', menos c sobre a por i, más 1 sobre a por f de t, que es mi entrada. Hacemos un cambio de variable, vamos a llamar i de t, lo vamos a llamar i1. Entonces, cada vez que aparece i de t o i' de t, lo vamos a poner como i1 de t o i1' de t. En este caso tenía i segunda de t, es i1 segunda, igual menos b sobre a, i', menos c sobre a, i1. Esto queda igual. Y ahora hacemos un segundo cambio de variable, que es llamar a i1' como i2. Entonces, en caso particular, si yo vuelvo a derivar, sería i1'', si yo derivo este de la izquierda, que sería i1'', me queda i2'. Y esto yo ya lo puedo hacer, lo puedo reemplazar acá arriba. Si yo tenía i1 segunda, lo voy a poner como i2'. O sea, una derivada segunda lo reemplazo como una derivada primera. Acá tenía i1', listo, no, yo no quiero que quede i1', yo quiero que me quede i2, que es i1' igual a i2. Y acá me queda igual, el i1 lo dejo tal cual. Y entonces ya está, voilà, tenemos las dos ecuaciones de orden 1 que necesitábamos. Quizá no se notaba antes, pero ahora se puede notar un poco más. Yo tengo, tanto a la izquierda, tengo derivadas, y a la derecha ya no tengo más derivadas. Entonces, esto es una ecuación diferencial, tengo que la derivada de i1 es i2, y tengo que la derivada de i2 es una función, es algo por i2, más algo por i1, más una función. Bien, ¿y cómo escribimos esto en MATLAB? Con notación matricial. Yo tengo que mis derivadas, voy a poner como diferencial nomás para que no quede tan largo, la derivada de i1 y la derivada de i2 va a ser algo, una matriz, por i1 y por i2, más algo, que va a ser una matriz, por f de t. Entonces, nosotros esta de acá arriba, i1' igual a i2, lo podemos escribir como que es 0 por i1 más 1 por i2 más 0 por f de t. ¿No? Porque esto me va a quedar 0 por i1 me da 0, y acá me sobrevive solamente el i2. Y la de abajo podemos hacer algo muy similar. Acá lo reordené un poquito, ¿no? Puse primero menos c sobre a por i1, menos b sobre a por i2, más 1 sobre a por f de t. Lo único que hice fue reordenarlo. Entonces, ¿cómo se escribe esto con notación matricial? Bueno, los coeficientes ocupan los lugares en las matrices. Esto me queda 0 por i1 más 1 por i2, que es esta ecuación de acá arriba, más 0 por f de t, y la de abajo me queda menos c sobre a por i1, menos b sobre a por i2, más 1 sobre a por f de t. Siempre acuérdense que lo que estoy haciendo es, este primero es este por este más este por este, más este por este. Y este de acá abajo es este por este más este por este, más este por este. Por ejemplo, yo tengo esta ecuación diferencial. Hacemos lo mismo de antes. Dejamos i segunda solita, paso todo, este que está restando lo paso sumando, este que está sumando lo paso restando, paso el 5 dividiendo todo, entonces me queda 3 quintos, menos 6 quintos y 1 quinto. Hago el primer cambio de variable, que en realidad lo que hago es sacar todo lo que tiene t para que sea más fácil después trabajar. Yo tengo i segunda más i1 segunda más igual algo por i1', menos algo por i1 más una constante por mi función, mi excitación,
y hago el segundo cambio de variable, que viene dado por reemplazar. Donde dice I1', reemplazo por I2, y donde dice I1 segunda, lo reemplazo por I2'. Hago ese reemplazo, acá me queda, o sea, I1 segunda por I2', I1' por I2, el I1 no lo puedo reemplazar por nada, queda así, y el 1/5, que esto vendría a ser el 1 sobre A por mi f de t, queda así. Entonces acá ya tengo mis dos ecuaciones para pasar a MATLAB. Uno es I1' igual a I2, y otro es I2' igual, acá lo reordené, lo dejé todo para que el I1 primero, menos 6/5 de I1, más 3/5 de I2, más 1/5 de coseno de t. Armo las matrices, que vemos que son 0, 1, o sea, 0 por I1 más 1 por I2, me da el diferencial I, más 0 por coseno de t. Y la otra es menos 6/5 por I1, más 3/5 por I2, más 1/5 por coseno de t. Ahora en MATLAB yo tengo que hacer de vuelta, porque voy a usar O, le voy a pasar una función. Tengo que crear esta función que va a ser mi diferencial I, que también recibe el t, y el tiempo y mi salida, y defino el f de t igual que antes, el coseno, que es la entrada, y acá, cuando yo pongo cómo es mi ecuación diferencial, lo que hago es escribir las matrices. Ya no pongo la expresión que tenía antes, que antes tenía, digamos, una cuenta que era menos 5 por i más f de t. Ahora acá pongo las matrices. Las matrices serían 0, 1, o sea, la primera fila, 0, 1, punto y coma para decir que es la otra fila, menos 6/5, 3/5, que son esta matriz de acá, todo por i, acá no es punto i, acá es por i, porque son productos de matrices, más 0, punto y coma, 1/5, por, acá sí es, punto por f de t. Y listo. Ahora, esto ustedes se lo pasan a MATLAB, tal cual como hicimos antes. Ojo que las condiciones iniciales ahora, como es una ecuación de segundo orden, le pasamos dos condiciones iniciales. En este caso no son nulas, acá le puse que la posición sea 1, pues la posición inicial sea 1 y la derivada de la posición sea 0. Le paso el... Sí, ¿Por qué? O sea, ahí pones por I, pero arriba tenés, o sea, que es una matriz por otra matriz. Por I1 y 2. para que no me haga el punto a punto, porque acuérdense que el punto por hace, por ejemplo, con el punto por vos necesitas que los vectores sean del mismo tamaño, porque lo que hace es el primero por el primero, el segundo por el segundo, el tercero por el tercero, el cuarto por el cuarto. Si son matrices, te hace el 1, 1 por el 1, 1, el 1, 2 por el 1, 2, así. Y yo acá quiero hacer un producto escalar, pero matricial. O sea, yo quiero que me haga, vamos, lo muestro acá, este por este, más este por este, y este por este, más este por este. Sí. Yo acá estoy multiplicando matrices, no quiero que me haga, que me multiplique punto a punto cada cosa. Claro, pero ahí cuando pusiste por I es una matriz. Ah, bueno, es buen punto. Sí, ahora vamos Eso a es lo que ver. pregunto. Sí. Y diferencial I es una matriz el largo de la matriz va a ser dependiendo del vector de tiempo, ¿no? Porque siempre nuestra salida de largo va a tener tan largo como sea el tiempo que le pasemos. Si le pasamos de 0 a 10 segundos con saltos de 0,1, va a tener tan largo. Pero va a tener dos columnas. Y ahora vamos a ver por qué. Lo que hace... como para sacarles la duda, cuando MATLAB, como decíamos antes, cuando MATLAB entra a la función, o sea, como resuelve la EDO a partir de intervalos, ¿no? Que no son regulares, los define MATLAB. Después MATLAB, cuando uno le pasa los valores y está dentro del intervalo, lo hace más chiquito, lo hace más grande, no importa. Pero cada vez que entra esta función, entra con un valor de t, ¿sí? 0,001, y va a entrar con los dos valores de i, ¿sí? Con i1 y con i2. Y a f de t, obviamente acá le va a calcular, o sea, f de t va a ser coseno de t. Como t es un solo valor, entonces f de t va a valer algo, qué sé yo, 8, ¿está? Entonces resuelve la matriz como la ven arriba, ¿sí? Con un valor, para cada valor de t o para cada incremento, va resolviendo el valor de i. Y después al final les devuelve todo i1 y todo i2, para cada valor de t. ¿Se entiende? Pero bueno, esto es bastante, después va a quedar sistematizado, o sea, la resolución en MATLAB, la idea después va a ser escribir la ecuación, como lo hizo Andrés, o sea, con los coeficientes, de modo de poder pasárselos, y siempre vamos a usar la misma estructura, digamos, o sea, esta es la manera en la que MATLAB resuelve, un poquito más compleja, ecuaciones de segundo orden, hay que ponerle
un sistema de ecuaciones de primer orden, porque si no, no la sabe resolver. O sea, los solvers de MATLAB trabajan sobre ecuaciones de primer orden. Pero, nuevamente, cuando entra a la función, está trabajando con valores particulares de t. No está trabajando con todo el valor de t. O sea, se va haciendo una iteración permanente donde se va resolviendo cada valor de a pasito. ¿Me explico? Sí, sí. Bien. Buenísimo. Y respondiendo eso de que sí, el diferencial y e I son matrices, sí, yo acá, a MATLAB no hace falta explicarle que son matrices. Ya el I, yo en ningún momento lo definí, nunca definí lo que era DI, el DI sí está definido acá, pero nunca definí I. Pero MATLAB ya sabe cuando recibe algo de esta manera, no sé si por las condiciones iniciales o en qué Es por las momento. condiciones iniciales. Por las condiciones, Se da cuenta al recibir un vector. Iniciales, Claro. claro. Fíjense que yo cuando le pasé acá, en rojo, tengo mi salida es un vector también. Es un vector columna, diferencial I, diferencial I. O sea, diferencial I1, diferencial I2. A MATLAB no hace falta que se lo ponga así, él solo va a saber que va a ser un vector de dos columnas. Tanto DI como I son un vector de dos columnas. Tanto DI como I. Esta herramienta de Maxi es genial. Entonces, está bueno, vendiendo, está ahí, lo vi por ahí, por acá por mi barrio, por 11, está vendiendo la herramienta. Se está llevando, no sé, está comercializando por, no sé. Bien, entonces, ¿qué ¿Te significa? parece? Yo hago puchero, él hace puchero. Yo hago ravioles, él hace ravioles. Sí, qué país, Bueno, ¿viste? Yo hago bueno. la herramienta, le uso la... Todos corremos de atrás, todos corremos de atrás. Y me parece que los chicos no tienen ni idea de lo que estás hablando, Maxi. Che, no somos tan chicos. Ah, bien, bien, bien. Sí, ahí, no somos bien tan ahí. chicos. Bien ahí. Bueno, entonces, esto, lo que justamente me preguntaron, esto va a ser un vector columna, o sea, un vector de dos columnas, mejor dicho, de dos filas, no dos columnas. Va a ser un vector de dos filas. Una fila, porque esto ¿qué está haciendo MATLAB? ¿Qué dijimos que estaba haciendo? Estaba resolviendo dos ecuaciones diferenciales, no una. No está resolviendo una ecuación diferencial de orden 2, está resolviendo dos ecuaciones diferenciales. Entonces, MATLAB te va a devolver dos resultados. Uno va a ser lo que sería I, que lo que nosotros queremos calcular, y el otro va a ser la derivada de I. Entonces, te da las dos cosas, te hace un combo. Vos me quisiste calcular I, no importa, yo te calculo I e I'. Entonces, MATLAB, si ustedes ven, hago plot t, I, me devuelve esto. Si yo lo grafico así pelado, me devuelve esto. ¿Y esto qué es? Bueno, lo que justamente ya nos anticipamos un poco. La salida me devuelve dos gráficos. Si se fijan en el workspace, van a ver que es de dos columnas o de dos filas. Ahora exactamente no me acuerdo. Pero es algo que nosotros no esperábamos quizá de una. Nosotros cuando teníamos ecuación diferencial queríamos calcular I. Acá nos va a devolver I e I'. O sea, una es I de t y la otra es I' de t. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Eso depende de cómo construyen ustedes las matrices. Esta es la que decía 0, 1 y menos BA menos C sobre A. Depende de cómo, si ustedes la definen así, primero van a tener, o sea, en la primera fila o en la primera columna van a tener I, y en la otra van a tener I'. Ahora, nosotros a simple vista, ¿cómo nos damos cuenta? Si se fijan, yo le puedo haber puesto condiciones iniciales 1, 0. O sea, la condición inicial de I es 1 y la de I' es 0. Entonces vemos, ahora sí, de manera más fácil, que la solución de que la traza azul es I y que la traza roja es I'. Y además, si nosotros tenemos buen ojo, vemos que donde empieza I, o sea, I en 0, la pendiente acá es 0. Entonces ya sabemos que la derivada de esto es esto. Podemos analizar con cavidad y todo, pero ahí a ojo también ya sale, se ve más fácil que, como una es la derivada de la otra, ¿cuál es la derivada de cuál? Bueno, la derivada de esto no va a ser lo de arriba. O sea, la derivada de roja no es lo de arriba, es más fácil ver que la derivada de lo azul es la de abajo, sobre todo en el instante inicial. Y ahí terminamos. Perdón, pero Sí. no me quedó claro, ¿dónde queda que una va primero que la otra? O sea, ¿cómo era que es? O sea, Esto sí, entendí lo de condiciones iniciales, pero no entendí cuando crea el vector. Okay. Esto es por cómo vos definís, o sea, yo la matriz la puedo poner como 0, 1 y menos 6 quintos, 3 quintos, o la podría escribir al revés, ¿no? Dependiendo de cuál ponga arriba y cuál ponga abajo. O sea, yo acá esto lo definí así.
¿no? Como I1' es igual a I2, I2' es igual a todo esto. Pero yo voy a poder haber puesto esta arriba y esta abajo. O sea, podría haber puesto primero arriba I2' y abajo I1'. Me cambiaría el orden, tanto acá de la salida, como me quedaría de I2 abajo de I1, y la matriz esta me quedaría al revés. Me quedaría menos 6 quintos y 3 quintos arriba, y 0, 1. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿O está muy en el aire? Sí, eso sí, pero Bien, sí. cuando grafico... Claro. Ahora, pensemos bien qué es I1 y qué... Si yo las definí de esta forma, tenemos que pensar qué es I1. O sea, nuestra incógnita es I1, ¿no? Y de T es I1. Entonces, si yo tengo que I1', ¿no? Es I2, o sea, I1' es la derivada de I1. Entonces, la resolución de esta ecuación diferencial va a ser I1. Porque mi incógnita es I1', entonces, mejor dicho, yo acá tengo igualado todo a I1', cuando yo integre esto o resuelva esta ecuación diferencial, me va a dar I, que es sin derivar. Y lo mismo abajo, si yo tengo I2', ¿no? Que I2' es I1 segunda. Si yo integro I1 segunda, o sea, resuelvo solamente la de abajo, ¿qué me da? Me queda I1', o sea, la derivada de I1. Es por el orden en el que yo escribo las cosas que primero me da una o me da la otra. Claro. Ya no fue muy claro, pero... Sí, pero en el gráfico yo me doy cuenta por las condiciones iniciales, o sea, como... Sí, por las en el condiciones gráfico. iniciales. Sí, en el gráfico igual. A esto hacer un vector, acá no lo escribimos, no lo hice, porque aquí se ve así. Vos podés graficar uno solo. Acordate que cuando vos tenés un vector, vos podés escribir, por ejemplo, plot. Por ejemplo, si yo leería el valor de I, no sé. Y es una matriz. O sea, vos decís I y leer un valor. Sí. Yo tengo que saber que la fila 1 sería... Sí. I1, claro, la fila 2, va a dar en dos columnas. O sea, entonces vas a tener que la columna de la izquierda va a ser I y la columna de la derecha va a ser I'. Pero eso lo verificás con las condiciones iniciales. Si la columna de la izquierda arranca en 0, bueno, esa será, o arranca en 1, mejor dicho, esa será I. Y si la otra arranca en 0, será I'. A veces hay que mirar, digamos, a veces uno no está tan automatizado, y en función de lo que vos pasaste te das cuenta. Pero ya lo vamos a ver más en la práctica. Esto es un poco para mostrarles cómo es el método. Así que no se preocupen. Claro, hoy no vamos a tener práctica de esto. Esto solamente para que después, digamos, lo podamos utilizar de una. Sí, va a ser una estructura que... Claro. Igual, de todas maneras, si vos lo definís así, como que el vector, esta matriz la ponés como 0, 1 al principio, la primera columna que te devuelva el ODE va a ser la solución que vos querés. Y la segunda columna va a ser la derivada. Eso si querés, ya... Exacto. Si querés, tatúatelo, pero es por cómo definiste las cosas. Siempre que las definas de esta manera, va a ser así. Lo podés chequear, obviamente. Podés graficar los dos y ver que la de abajo, o sea, la roja, va a ser la derivada del azul. O directamente podés graficar una sola. Como nosotros venimos haciendo, cuando vos tenemos una matriz, puedo graficar solamente una fila. Yo tengo dos columnas y muchas filas, o sea, dos gráficos en la misma variable. Yo puedo elegir, bueno, graficarme solamente la de arriba, en vez de graficarme solamente la de abajo. Pero de última lo vamos viendo en la clase que viene, ya de manera más práctica, trabajando ustedes. Exactamente. Así que bueno, cortamos acá que estuvo... ¿Se puede ver la última, Andy, el último gráfico? Sí. Ahí está, ¿sí? O sea, la idea es, obviamente, obtener IDT, y viene como, no como chapa, sino como condición de resolución y prima. Pero eso lo vamos a ir viendo, los sistemas de segundo orden, los vamos a explorar un poco este cuatrimestre y vamos a cerrar el comportamiento el cuatrimestre que viene. Nos faltan los sistemas de primer orden, que son los que mostró Andrés anteriormente. Sí vamos a trabajar mucho con ellos, quizás un poco más que con los sistemas de segundo, durante este cuatrimestre, porque bueno, digamos, tenemos más sistemas que se adaptan a eso, y lo vamos a ir viendo mejor la semana que viene. Así que bueno, voy a cortar acá.